La pastilla blanca que escondí bajo mi lengua esa mañana no era una vitamina, era clonazepam, y mi nuera, Paola, la farmacéutica con título universitario y sonrisa de hielo, llevaba 3 meses envenenándome lentamente para robarme mi casa de Coyoacán. Soy Beatriz Mendoza, tengo 70 años, y pasé 35 de mi vida auditando fraudes en la Secretaría de Hacienda. Detecté millones de pesos desviados, leí contratos que nadie más quería leer, encontré la trampa escondida en la letra chiquita de licitaciones corruptas. Nunca imaginé que mi mayor fraude lo descubriría en mi propia mesa del desayuno. Pero antes de entrar en la historia, apóyanos dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjenme en los comentarios su nombre, su ciudad, ideas. Gracias. Todo empezó hace 3 meses, un martes por la mañana. Yo estaba en la cocina preparando mi té de pasiflora, ese que me calma los nervios y me ayuda a dormir desde hace años. Tengo un pequeño herbolario en la alacena, frascos de vidrio llenos de árnica, damiana, ruda, romero. Remedios que aprendí de mi abuela, que me compraba en el mercado de Sonora cada 15 días. Paola entró a la cocina con su bata blanca de farmacéutica. Siempre usa esa bata en casa, como si quisiera recordarnos todo el tiempo que ella estudió, que ella tiene título, que ella sabe de ciencia, mientras yo soy solo una vieja con sus brebajes rurales. Así los llama. Brebajes. Betty, me dijo sin mirarme a los ojos, revisando su celular. Necesitamos hablar de tu salud. Yo dejé la taza en la mesa. Mi salud estaba bien. Tenía mis achaques, claro. A los 70 años todos los tenemos, pero nada grave. Caminaba, pensaba con claridad, manejaba mis propios asuntos. Gerardo y yo estamos preocupados, continuó Paola, señalando mis frascos de hierbas con un gesto de desprecio. Estos remedios caseros son peligrosos, no tienen control de calidad, pueden estar contaminados, pueden interactuar con tus medicamentos. No tomo medicamentos, le dije con voz firme. Esa era mi ventaja, siempre he sido sana. Paola sonrió. Esa sonrisa que usa cuando va a ganar una discusión, usando palabras técnicas que sabe que yo no entiendo. Exactamente por eso, Betty, a tu edad necesitas suplementación adecuada. Vitamina D, complejo B, calcio, omega 3. Yo te voy a preparar un tratamiento personalizado. Soy farmacéutica, confía en mí. Antes de que pudiera protestar, sacó una bolsa de basura. Así nomás, sin preguntarme, empezó a tirar mis frascos. El té de tila que me quitaba el insomnio, la árnica para los golpes, la damiana que me daba energía. Todo fue a la basura mientras ella murmuraba cosas sobre compuestos sin regular y riesgo toxicológico. Me quedé paralizada viendo cómo desaparecía el trabajo de años. Esos remedios eran mi conexión con mi abuela refugio, con las mujeres sabias del mercado que me enseñaron qué planta servía para qué. Pero Paola no veía tradición ni conocimiento ancestral. Veía competencia. Veía algo que ella no podía controlar con su recetario médico. «Listo», dijo limpiándose las manos como si hubiera tocado algo sucio. «Ahora sí, mira lo que te traje». Sacó de su bolso de marca 5 frascos nuevos, todos con etiquetas impresas, con logos de laboratorios reconocidos. Parecían serios, profesionales, me explicó cada uno. Este es complejo B para la memoria, este es vitamina D para los huesos, este es omega 3 para el corazón, este es calcio. Y este, me mostró un frasco blanco sin marca visible, es un nootrópico natural para la agilidad mental. Es nuevo, muy avanzado. Yo asentí. ¿Qué iba a decir? Ella tenía la bata blanca, el título universitario, el lenguaje científico. Yo solo tenía mis años y mi experiencia, pero eso no cuenta mucho cuando alguien te habla de biodisponibilidad y farmacocinética. Tómate una de cada frasco todas las mañanas con el desayuno, me instruyó dejando los medicamentos en la mesa. Es importantísimo que no te saltes ni un día. A tu edad la constancia es vital. Gerardo entró en ese momento. Mi hijo,
El niño que crié sola después de que su padre murió. El hombre que se supone debería cuidarme, protegerme. Me miró y sonrió con esa sonrisa incómoda que usa cuando sabe que algo está mal pero no tiene el valor de enfrentarlo. ¿Ya le explicaste, amor?, le preguntó a Paola. No a mí. Sí, tu mamá ya entendió que esto es por su bien. Mi bien. Esa frase que usan para justificar todo. Al día siguiente empecé a tomar las pastillas. La primera semana no noté nada extraño. Bueno, sí, estaba un poco más cansada de lo normal. Dormía más horas. A veces me costaba encontrar las palabras exactas cuando hablaba. Pero Paola me decía que era normal, que mi cuerpo se estaba adaptando al tratamiento. La segunda semana las cosas empeoraron. Me levantaba mareada. Arrastraba los pies al caminar. Un día olvidé dónde había dejado las llaves de la casa. Otro día no recordaba si había apagado la luz. Paola y Gerardo se miraban con esa expresión de «Ya ven, lo dijimos, está perdiendo la cabeza». Pero yo no estoy loca. 35 años auditando fraudes me enseñaron a confiar en mi instinto. Y mi instinto me gritaba que algo estaba muy mal. Una noche, después de cenar, Paola me dio mi vitamina de siempre. La pastilla blanca, que según ella era el nootrópico para la memoria. La tomé frente a ella con agua como todas las noches, pero esta vez, en lugar de tragarla, la escondí bajo la lengua. Técnica vieja que aprendí cuando era niña y no quería tomar el aceite de hígado de bacalao. Me fui a mi cuarto, escupí la pastilla en un pañuelo y la observé bajo la luz de mi lámpara. Le tomé una foto con mi celular y busqué en internet. No era un nootrópico, era clonazepam, un sedante potente, de los que usan para la ansiedad severa y las crisis nerviosas. De los que te dejan como zombi si los tomas en dosis altas. Mi nuera, la farmacéutica profesional, me estaba drogando. Esa noche no dormí. Me quedé en mi cama, mirando el techo, mientras en mi cabeza empezaba a armar el rompecabezas. ¿Por qué Paola querría sedarme? ¿Qué ganaba con tenerme dopada, confundida, medio muerta en vida? La respuesta llegó a la mañana siguiente, cuando fingí tomarme las pastillas otra vez, pero las escondí. Mi mente empezó a despejarse. Los mareos disminuyeron. Podía pensar con claridad por primera vez en semanas, y con esa claridad me di cuenta de algo que me heló la sangre. Paola y Gerardo llevaban semanas hablando de planes futuros, de una casa nueva en Valle de Bravo, de un auto de lujo, de inversiones. Pero ellos no tenían ese dinero. El sueldo de Paola era bueno, pero no para esos lujos. Y Gerardo trabajaba de manera irregular. Nunca tuvo estabilidad. ¿De dónde iban a sacar el dinero? Miré alrededor de mi habitación. Esta casa de Coyoacán vale millones de pesos. La heredé de mis padres. Está a mi nombre. Solo a mi nombre. Y yo, según ellos, estaba perdiendo la cabeza. Olvidaba cosas. No podía tomar decisiones, necesitaba ayuda para todo, justo el escenario perfecto para que alguien consiguiera un poder notarial. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. Necesito contarles cómo llegué a este punto. Cómo una mujer que pasó décadas detectando mentiras profesionales terminó siendo víctima de la mentira más personal de todas. Gerardo y Paola llegaron a vivir conmigo hace 2 años. Ellos tenían un departamento en La Condesa, moderno, con estacionamiento y vigilancia. Yo vivía sola en esta casa grande de Coyoacán, la casa donde crecí, donde crié a mi hijo, la casa llena de recuerdos y de espacio vacío. Gerardo me llamó un domingo. «Mamá, necesito pedirte un favor». Su voz sonaba tensa, preocupada. Me contó que había problemas en su trabajo, que los ingresos no alcanzaban, que el departamento era muy caro. Paola estaba embarazada, según dijo, y necesitaban ahorrar. Yo abrí las puertas de mi casa sin pensarlo 2 veces. Es mi hijo. ¿Qué madre no ayudaría? Pero Paola nunca estuvo embarazada. Eso lo supe después. Fue mentira desde el principio.
Solo necesitaban un pretexto para instalarse aquí, en mi propiedad, para empezar a tomar control poco a poco. Al principio todo parecía normal. Ocuparon el cuarto de huéspedes, pagaban una parte de los servicios. Paola cocinaba a veces. Gerardo cortaba el pasto del jardín. Vivíamos en una especie de armonía forzada, pero las cosas empezaron a cambiar sutilmente. Paola comenzó a hacer comentarios sobre la casa. Betty, esta sala está muy anticuada. Deberías modernizarla. Ese comedor de madera oscura ya pasó de moda. El jardín necesita menos plantas, más minimalismo. Yo dejaba pasar los comentarios. Al fin y al cabo, era mi casa. Podían opinar, pero yo decidía. Después vinieron las sugerencias sobre mi vida. Betty, ya no deberías manejar. A tu edad es peligroso. Betty, esas reuniones con tus amigas del mercado son pérdida de tiempo. Betty, ver tantas noticias te pone de mal humor. Mejor ve comedias. Poco a poco fui cediendo terreno. Dejé de manejar porque Paola insistía en llevarme a todos lados. Dejé de ir al mercado de Sonora porque estaba lleno de charlatanes. Dejé de ver las noticias porque me alteraban los nervios. Me estaban domesticando, igual que se domestica a un animal salvaje, quitándole libertades una a una hasta que olvida que alguna vez fue libre. Mi trabajo en la Secretaría de Hacienda me había dado una pensión decente. No era millonaria, pero vivía bien. Tenía ahorros, tenía esta casa, tenía estabilidad. Gerardo lo sabía. Siempre supo que algún día esto sería suyo, pero Paola no quería esperar. Ella es de las personas que quieren todo ahora, ya, inmediatamente. La paciencia no está en su vocabulario. Empecé a notar cosas extrañas hace unos 6 meses. Llegaba correspondencia del banco que yo no recordaba haber solicitado. Paola siempre la recogía primero, para no preocuparme con papeles aburridos. Aparecieron cargos en mi tarjeta de crédito que no reconocía. «Ay, Betty, seguro los hiciste tú y se te olvidó. ¿Ves cómo está tu memoria?» Me trataban como si estuviera senil, como si a los 70 años mi cerebro se hubiera convertido en gelatina. Pero mi cerebro funcionaba perfectamente. Años de leer contratos de 200 páginas, de encontrar cláusulas escondidas, de detectar números que no cuadraban, me habían entrenado para ver lo invisible. Un día encontré un folleto de una agencia de bienes raíces sobre mi cama. Era de una residencia asistida. Uno de esos lugares donde mandan a los viejos cuando la familia ya no los quiere en casa. El folleto estaba marcado con post-its amarillos en las secciones de costos y servicios. «Ay, eso lo dejé ahí por error», dijo Paola cuando le pregunté. «Una compañera del trabajo me lo dio para su mamá». Mentira. Lo dejó ahí a propósito, para que yo lo viera, para que me fuera acostumbrando a la idea. El plan era claro: sedarme, hacerme parecer incapaz, conseguir un poder notarial o interdicción, vender la casa, mandarme a un asilo barato y quedarse con el dinero. Es un plan que he visto cientos de veces en documentos legales durante mis años de auditora. Despojo patrimonial de adultos mayores, violencia económica familiar, abuso de confianza agravado. La diferencia es que antes yo era la que investigaba estos casos, ahora yo era la víctima. Cuando descubrí que me estaban dando clonazepam en lugar de vitaminas, supe que tenía que actuar, pero no podía confrontarlos directamente. Paola tenía el poder del lenguaje médico. Podía decir que yo estaba paranoica, que eran delirios propios de la edad, que necesitaba atención psiquiátrica. Si yo acusaba sin pruebas, terminaría encerrada en un psiquiátrico con su firma de autorización. Necesitaba pruebas, necesitaba documentos, necesitaba jugar el juego mejor que ellos. Así que tomé una decisión. Iba a fingir, iba a seguir actuando como la viejita dopada y confundida que ellos creían que era. Pero en secreto iba a investigar, iba a buscar en sus cosas, en sus papeles, en sus conversaciones. Iba a hacer lo que mejor sé hacer: auditar el fraude. Todas las mañanas Paola me daba las 5 pastillas. Yo me las metía a la boca con agua, inclinaba la cabeza hacia atrás como si las tragara, pero las escondía bajo la lengua o entre la mejilla y los dientes. Tengo una prótesis dental parcial
que hace un espacio perfecto para ocultar cosas. En cuanto ella salía de la cocina, yo corría al baño y las escupía. Las guardaba en una bolsita de plástico escondida detrás del botiquín. Evidencia. Poco a poco, mi mente se fue aclarando. Los mareos desaparecieron, la confusión se evaporó, pero yo seguía actuando confundida frente a ellos. ¿Dónde dejé mis lentes?, preguntaba, aunque sabía perfectamente dónde estaban. ¿Ya comimos?, decía en la tarde, aunque había comido perfecto. ¿Qué día es hoy?, murmuraba mirando al vacío. Paola y Gerardo se miraban satisfechos. Su plan funcionaba, o eso creían ellos. Mientras tanto, yo esperaba el momento perfecto, el momento en que bajaran la guardia, el momento en que dejaran algún papel importante a la vista, alguna conversación reveladora al descubierto. Ese momento llegó más pronto de lo que esperaba. Una noche, ellos tenían una cena importante. Paola se arregló como para una boda, vestido negro, tacones, el cabello perfecto. Gerardo usaba traje. Me dijeron que iban a llegar tarde, que no los esperara despierta. «Tómate tu pastilla para dormir, mamá», me dijo Gerardo dándome un beso en la frente. Un beso que se sentía como traición. «Sí, hijo», respondí con voz débil, arrastrando las palabras como si ya estuviera medio dormida. En cuanto escuché el motor del coche alejándose, me levanté del sillón. Mi corazón latía rápido. Tenía toda la noche para revisar sus cosas, para encontrar lo que estaba buscando. Empecé por su habitación. La habitación de Gerardo y Paola olía a perfume caro y a ambición. Encendí solo la lámpara del buró. Suficiente luz para ver, pero no tanta como para llamar la atención desde la calle. Mis manos temblaban un poco, no por miedo, sino por la adrenalina que sentía. Empecé por el closet, ropa de marca, zapatos caros, bolsas de diseñador. ¿Todo pagado con qué dinero?, me pregunté. El sueldo de farmacéutica de Paola no alcanzaba para ese nivel de vida. Y Gerardo apenas trabajaba medio tiempo como consultor independiente. Revisé los cajones. Nada interesante. Ropa interior, cosméticos, cargadores de celular. Luego fui al escritorio que tenían en la esquina del cuarto. Un mueble moderno de vidrio y metal que Paola había comprado sin preguntarme, diciendo que lo necesitaba para trabajar desde casa. Ahí estaba todo. El primer cajón tenía facturas. Compras en Liverpool, Palacio de Hierro, tiendas de tecnología, miles y miles de pesos. Revisé las formas de pago, todas cargadas a una tarjeta de crédito que tenía mi nombre, pero que yo nunca había solicitado. Sentí un golpe en el estómago. Llevaban meses comprando cosas a mi nombre, acumulando deudas que yo tendría que pagar. Seguí revisando. Había estados de cuenta bancarios, mi cuenta bancaria, con movimientos que yo no reconocía, transferencias a nombres que no conocía, retiros en efectivo de cantidades grandes. ¿Cómo tenían acceso a mi cuenta? Entonces recordé. Hace un año, Paola me convenció de poner a Gerardo como cotitular. Por si te pasa algo, mamá, para que alguien pueda manejar tus asuntos. Yo, confiada, firmé en el banco. Ahora entendía el plan completo. Pero lo peor estaba en el segundo cajón. Ahí encontré un folder manila grueso. Lo saqué con cuidado y lo abrí sobre el escritorio. El primer documento era un contrato de compraventa. Una camioneta BMW nueva, modelo del año, valor 1.200.000 pesos. Comprador, Gerardo Mendoza. Forma de pago, crédito a nombre de Beatriz Mendoza como aval. Yo iba a pagar esa camioneta sin saber que la habían comprado. El segundo documento era peor. Era un precontrato de una casa en Valle de Bravo, residencia campestre, alberca, vista al lago. Precio, 8.500.000 pesos. La casa de mis sueños, pensé con amargura. Pero no eran mis sueños, eran los de ellos, y para pagar todo eso necesitaban mi casa de Coyoacán. Ahí estaba el avalúo, 12.000 de pesos, suficiente para pagar la casa de Valle, la camioneta, saldar sus deudas, y todavía les sobraba para vivir bien un tiempo. Pero el documento que me dejó sin aire estaba hasta el fondo del folder. Era un poder notarial, un documento legal que me daba facultades plenas a Gerardo para vender, hipotecar,
disponer de todos mis bienes. Había espacios en blanco para las firmas. 3 espacios, el mío, el de Gerardo y el del notario. Junto al poder había una nota escrita a mano por Paola. La reconocí por su letra perfecta, de farmacéutica acostumbrada a escribir recetas. La nota decía, Notario Lic. Vargas, miércoles 15 de abril 10 am. Llevar a B bien sedada. Dosis doble de clonazepam desde la noche anterior. Importante, que firme sin leer. Si hay resistencia, aumentar dosis. El 15 de abril era en 3 días. Me senté en la silla del escritorio tratando de controlar la respiración. Tenían todo planeado. Me iban a drogar fuerte. Me iban a llevar a la notaría como si fuera un bulto. Me iban a hacer firmar ese poder y después mi vida ya no sería mía. Mi casa, mis ahorros, mi autonomía, todo se iría en una firma que yo haría sin estar consciente. Tomé mi celular y le saqué fotos a cada documento, cada página, cada firma falsificada, cada número, la evidencia que necesitaba. Pero fotografiar no era suficiente. Necesitaba un plan. Guardé todo exactamente como estaba y salí del cuarto cerrando la puerta sin hacer ruido. Bajé a la cocina. Necesitaba pensar con claridad. Me preparé un té de tila, esta vez de verdad, de una bolsita que había escondido en el fondo de la despensa, donde Paola nunca revisaba. El líquido caliente me ayudó a calmar los nervios. Pensé en mis opciones. Podía ir a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Que mi nuera me estaba dando pastillas? Ella tenía documentos médicos, recetas, podía justificar todo. Yo solo tenía sospechas. Podía hablar con Gerardo, suplicarle, rogarle que entrara en razón. Pero ya lo había intentado antes en temas menores, y él siempre tomaba el lado de Paola. Ella lo tenía completamente controlado. No. Necesitaba algo más inteligente, más definitivo. Entonces, recordé algo de mis años en la secretaría. Los mejores fraudes se descubren cuando el criminal comete un error por exceso de confianza, cuando cree que ya ganó y baja la guardia. Paola creía que yo estaba dopada, confundida, indefensa. Creía que podía hacer lo que quisiera sin que yo me diera cuenta. ¿Qué pasaría si yo usara esa confianza contra ella? Fui a mi habitación y saqué de mi closet una caja de zapatos vieja. Dentro guardaba mis contactos importantes de toda la vida. Encontré la tarjeta que buscaba. Lic, Rodrigo Casares, excontralor de la Ciudad de México, ahora abogado privado especializado en fraudes. Habíamos trabajado juntos en varios casos hace años. Él me respetaba, confiaba en mí. Miré la hora. Era casi medianoche. Demasiado tarde para llamar. Le mandé un mensaje de WhatsApp. Rodrigo, soy Beatriz Mendoza. Necesito tu ayuda urgente. Es un caso de despojo patrimonial. Me están drogando para robarme. Tengo pruebas. ¿Podemos vernos mañana? La respuesta llegó en 2 minutos. Beatriz, por supuesto. Mañana a las 9 en mi oficina. Lleva todo lo que tengas. Esto es grave. Suspiré aliviada. Tenía un aliado. Pero antes de que pudiera guardar el celular, escuché el motor del coche en la entrada. Venían de regreso. Más temprano de lo que habían dicho. Corrí a mi cuarto, me metí a la cama con la ropa puesta, apagué la luz. Escuché sus voces en la sala. Venían discutiendo. Te dije que no pidieras el vino más caro, decía Gerardo molesto. Cállate. Si vamos a ser ricos necesitamos actuar como ricos. La imagen es todo. Todavía no somos ricos, Paola, hasta que mamá firme. Va a firmar. El miércoles va a firmar y se acabó. Ya hablé con el notario. Me confirmó que con la dosis que le vamos a dar ni se va a enterar de lo que está firmando. Se rieron. Los dos se rieron de mí, de la viejita tonta que estaba arriba dormida, sin saber que en 3 días le iban a robar su vida. La rabia me quemaba por dentro, pero me quedé quieta, respirando despacio, fingiendo estar dormida. Escuché sus pasos subir las escaleras. Pasaron frente a mi puerta. Paola se asomó apenas. Vi la luz del pasillo filtrarse por la rendija. «Está dormida», susurró. «La dosis de hoy fue buena».
Cerró mi puerta y se fueron a su cuarto. Me quedé ahí en la oscuridad, con el corazón latiéndome fuerte. Ahora sabía exactamente cuánto tiempo tenía. 3 días, 72 horas para armar mi contraataque. Y yo, que pasé 35 años desarmando fraudes, sabía exactamente qué hacer. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. El martes por la mañana desperté antes que ellos. Bajé a la cocina y preparé el desayuno como si nada. Huevos revueltos, frijoles, tortillas calientes. El aroma llenó la casa. Cuando Paola bajó, me encontró sentada en la mesa, con la mirada perdida, moviendo lentamente la cuchara en mi taza de café. «Buenos días, Betty», dijo ella con esa voz falsamente dulce. «¿Cómo amaneciste?» «Cansada», murmuré arrastrando las palabras. «No sé, no recuerdo si dormí». «Ay, pobrecita. Tómate tus vitaminas, te van a ayudar». Me puso enfrente las 5 pastillas de siempre. Yo las miré como si no entendiera qué eran. «Ándale, Betty, una por una». Las tomé con agua. Paola me observó como un halcón. Esta vez me vio tragar. Lo que no vio es que las había escondido en el hueco entre mi prótesis dental y la encía. Una técnica que perfeccioné en las últimas semanas. «Muy bien», dijo satisfecha. «Hoy va a ser un día tranquilo. Descansa mucho. Mañana tenemos una salida importante». Mañana, el miércoles, el día de la notaría. Gerardo bajó minutos después. Se sirvió café sin mirarme. Últimamente ni me saludaba. Yo ya no existía para él como persona, solo como un trámite pendiente. «¿A qué hora es mañana?», le preguntó a Paola. «A las 10. Llegamos temprano para que el notario nos atienda primero». «¿Y si se pone difícil?» «No se va a poner difícil. Le vamos a dar la dosis doble desde hoy en la noche. Va a estar como muñeca de trapo». Hablaban de mí como si yo no estuviera ahí, o como si yo ya estuviera tan ida que no entendía. Los dos se fueron a trabajar a las 9. En cuanto el coche dobló la esquina, escupí las pastillas, las guardé en mi bolsita de evidencia y me arreglé rápido. A las 9:15 estaba tocando la puerta de la oficina del licenciado Casares. Rodrigo tenía 72 años, 2 más que yo, pero seguía siendo el mismo hombre brillante y meticuloso que conocí décadas atrás. Su oficina olía a libros de derecho y a café fuerte. «Beatriz», me recibió con un abrazo sincero. «Siéntate. Cuéntame todo». Le conté la historia completa. Las pastillas, el clonazepam, los documentos, el poder notarial, la cita del miércoles. Saqué mi celular y le mostré las fotos que había tomado. Rodrigo revisó cada imagen con esa expresión seria que ponía cuando encontraba algo grave en un expediente. «Esto es despojo patrimonial agravado», dijo finalmente. «Abuso de confianza, falsificación de documentos, suministro de sustancias controladas sin prescripción médica. Beatriz, esto puede llevarlos a la cárcel». «No quiero mandar a mi hijo a la cárcel», dije sintiendo un nudo en la garganta. «Solo quiero que se vayan, que me dejen en paz». «Entiendo, pero necesitas protección legal inmediata. Vamos a hacer lo siguiente». Pasamos 2 horas planeando. Rodrigo redactó documentos, hizo llamadas, movilizó contactos. Me explicó paso a paso lo que iba a pasar. «El miércoles vas a ir a esa cita con el notario», me dijo, «pero no vas a ir sola. Yo voy a estar ahí, y te garantizo que no van a firmar nada». Salí de su oficina sintiéndome más fuerte, pero la parte más difícil todavía faltaba. Esa noche Paola preparó la cena: pollo en salsa verde, arroz, ensalada. Me sirvió un plato generoso. «Come bien, Betty. Necesitas energía». Comí despacio, observando. Paola y Gerardo estaban nerviosos, hablaban poco. Se comunicaban con miradas, con gestos. Después de cenar, Paola sacó mis vitaminas. «Hoy vas a tomar el doble, Betty. Te vas a sentir muy relajada, muy tranquila». Me dio 10 pastillas. 10. Una dosis que podría dejarme inconsciente por horas. Las miré fingiendo confusión. «¿Son muchas?» «No, amor. Es lo que necesitas. Confía en mí». Una por una me las metí a la boca. Bebí agua. Incliné la cabeza. Tragué aire.
Paola sonrió satisfecha. Muy bien, ahora vete a dormir. Mañana te vas a sentir mucho mejor. Subí las escaleras arrastrando los pies, sosteniéndome del barandal como si apenas pudiera caminar. Entré a mi cuarto y cerré la puerta. Corrí al baño y escupí las 10 pastillas. Las metí en una bolsa de plástico con cierre. Evidencia física del envenenamiento, pero no podía dormir. Si mañana iba a enfrentarlos, necesitaba estar preparada. Abrí mi closet y saqué la ropa que había planeado usar. Un traje sastre azul marino, el mismo que usaba cuando iba a presentar auditorías importantes en la secretaría, el mismo que usaba cuando sabía que tenía que lucir seria, profesional, poderosa. Me lo probé frente al espejo. Todavía me quedaba perfecto. Me senté en mi cama y revisé una última vez las fotos en mi celular. El poder notarial falsificado, los contratos de compra, la nota manuscrita de Paola con las instrucciones de drogarme. Todo estaba listo. A las 3 de la mañana escuché ruidos abajo. Paola y Gerardo todavía estaban despiertos, probablemente nerviosos por el día siguiente. ¿Crees que funcione? Oí la voz de Gerardo. Va a funcionar. Ya firmó cosas antes sin leer. Mañana va a estar tan dopada que va a firmar hasta su sentencia de muerte si se la ponemos enfrente. Me siento mal. ¿Te sientes mal? ¿Ahora? Gerardo, ya llegamos hasta aquí. Mañana todo esto es nuestro. La casa, el dinero, todo. Tu mamá va a estar bien, la vamos a mandar a un lugar donde la cuiden. Es lo mejor para todos. ¿Y si se despierta? ¿Y si mañana está lúcida? Paola se rió. No va a estar lúcida. Le di suficiente droga para dormir un elefante. Mañana va a estar como zombie. Se fueron a dormir. Yo me quedé despierta toda la noche, sentada en mi cama, vestida con mi traje azul, esperando el amanecer. Esperando el miércoles. Esperando el día en que Beatriz Mendoza, la auditora que detectó millones en fraudes, iba a desenmascarar el fraude más doloroso de su vida. El miércoles amaneció con un cielo gris sobre la Ciudad de México. Yo ya estaba lista desde las 6 de la mañana, sentada en la orilla de mi cama, con el traje puesto y los documentos guardados en mi bolsa. A las 7 escuché movimiento abajo. Paola y Gerardo ya estaban despiertos, preparándose para su gran día. Esperé. La paciencia es una virtud que aprendí en mis años de auditora. Nunca revelas tu jugada antes de tiempo. A las 8, Paola tocó mi puerta. «Betty, ¿ya estás despierta?» No respondí. Quería que pensara que seguía dormida, drogada, indefensa. Abrió la puerta despacio. Me vio sentada en la cama, vestida con mi traje, mirándola directamente a los ojos. Se quedó paralizada. ¿Qué haces levantada? ¿Por qué estás vestida así? «Buenos días, Paola», dije con voz clara, firme, sin arrastrar ni una sílaba. «Estoy lista para ir a la notaría». Su cara se puso pálida. Pero tú... las pastillas... ¿Las pastillas? Saqué de mi bolsa la bolsita de plástico llena de las 10 pastillas de anoche. ¿Te refieres a estas? Paola retrocedió un paso. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. «Llevo 3 semanas sin tomarme ni una sola de tus pastillas», continué poniéndome de pie. «Sé que es clonazepam, sé que me estabas drogando, y sé exactamente para qué. Yo no... Eso es medicina que te recetó el doctor». «No mientas, Paola. Nunca fui a ningún doctor. Tú me diste estas pastillas sin receta médica. Eso es un delito». Gerardo apareció detrás de ella en la puerta. «¿Qué pasa, mamá? ¿Estás bien?» «Estoy perfectamente, Gerardo. Mejor que nunca. Y sí, vamos a ir a la notaría hoy, pero no va a salir como ustedes planearon». Los dos se miraron. El pánico era evidente en sus rostros. «No sé de qué hablas, mamá». «Habla del poder notarial que querían hacerme firmar», dije sacando mi celular. «Habla de la casa de Valle de Bravo, de la camioneta BMW, de los 12 millones de pesos que vale mi casa y que ustedes ya tenían gastados». Paola intentó tomar el celular de mi mano, pero yo lo alejé. «Tengo fotos de todo, del poder notarial, de los contratos, de tu nota manuscrita donde explicas cómo drogarme. Todo está guardado en la nube,
con copias enviadas a mi abogado. ¿Tu abogado? La voz de Paola sonaba chillona ahora, nada del tono profesional de siempre. El licenciado Rodrigo Casares, ex contralor de la Ciudad de México. ¿Lo conoces? Es especialista en fraudes y está esperándonos en la notaría. Gerardo se dejó caer contra la pared. Mamá, nosotros no... ¿No qué, hijo? ¿No me estaban robando? ¿No falsificaron mi firma en documentos bancarios? ¿No planeaban vender mi casa sin mi consentimiento? El silencio que siguió era tan pesado que se podía tocar. Tienen dos opciones, dije caminando hacia la puerta. Ellos se hicieron a un lado automáticamente. Opción 1. Vamos todos a la notaría, pero en lugar de firmar lo que ustedes quieren, voy a presentar una denuncia formal por despojo patrimonial y suministro ilegal de sustancias controladas. Van a ir a la cárcel los dos. Paola empezó a llorar. Lágrimas falsas como todo en ella. Opción 2. Se van de mi casa hoy mismo. Devuelven todo lo que compraron con mi dinero. Firman un documento reconociendo la deuda y si en un año me pagan todo lo que me robaron, no presento cargos. No tenemos a dónde ir, susurró Gerardo. Deberían haber pensado en eso antes. Yo tampoco tenía a dónde ir cuando me querían mandar a un asilo. Bajé las escaleras. Ellos me siguieron como niños regañados. En la sala los esperaba mi maleta. No la mía, la de ellos. Ya estaba empacada. ¿Qué es esto?, preguntó Paola. Su ropa. Empaqué lo básico. El resto se los mando después. Tienen 1 hora para salir de mi casa. Mamá, por favor. Gerardo intentó acercarse, pero levanté la mano deteniéndolo. No me llames mamá. Una madre es alguien a quien respetas, cuidas, honras. Ustedes me trataron como un obstáculo, como una chequera con patas. Se acabó. El timbre sonó. Era Rodrigo. Entró a la casa con su maletín de cuero y su presencia de abogado imponente. «Buenos días», saludó formalmente. «Soy el licenciado Casares. Vengo a presenciar que este desalojo se haga en orden». Paola intentó una última jugada. «Esto es ilegal. Beatriz no está en sus facultades mentales para tomar estas decisiones. Necesita atención médica». Rodrigo sacó un papel de su maletín. «Aquí tengo una evaluación psiquiátrica realizada ayer por la doctora Méndez del Hospital ABC. La señora Beatriz Mendoza está en pleno uso de sus facultades mentales, cognitivas y emocionales. ¿Quiere que también presente los análisis toxicológicos que muestran niveles de clonazepam en su sangre? Eso probaría que usted la estaba drogando». Paola cerró la boca. «Además», continué yo, «ya hablé con Cofepris. Van a investigar cómo una farmacéutica está distribuyendo medicamentos controlados sin receta. Podrías perder tu licencia, Paola». Fue el golpe final. Paola se derrumbó en el sillón llorando. Gerardo se quedó de pie mirando el piso, derrotado. «Tienen 45 minutos», dijo Rodrigo mirando su reloj. No tardaron ni media hora. Metieron la maleta al coche, tomaron algunas cosas más. Paola salió primero, sin mirarme altiva hasta el final. Gerardo se detuvo en la puerta. «Mamá, lo siento». «Yo también, hijo. Siento no haberte enseñado mejor. Siento haberte protegido tanto que te convertiste en un hombre débil. Pero todavía tienes tiempo de cambiar, de ser alguien de quien yo pueda estar orgullosa. Algún día podremos hablar. Cuando me pagues hasta el último peso, cuando demuestres que puedes ser honesto, ese día tal vez». Se fue. El motor arrancó. Los vi alejarse por la ventana. Rodrigo puso su mano en mi hombro. «¿Estás bien, Beatriz?» «Estoy bien. Por primera vez en meses estoy bien. Han pasado 4 meses desde ese miércoles. La casa está en silencio otra vez, pero es un silencio diferente. No es el silencio de la soledad ni del miedo, es el silencio de la paz. Recuperé mi herbolario, volví al mercado de Sonora y llené mi alacena de frascos nuevos. Árnica, pasiflora, damiana, ruda. Las señoras del mercado me recibieron con abrazos. «Doña Betty, qué bueno verla. Se veía usted malita la última vez». «Estaba malita», les dije, «pero ya estoy curada. Mi jardín volvió a florecer».
Las plantas de romero que Paola había arrancado porque atraían moscas están creciendo fuertes otra vez. Cada mañana las riego mientras tomo mi té de tila verdadero, sin miedo de que alguien me juzgue. Gerardo me ha mandado 3 depósitos. Son cantidades pequeñas, 2,000 pesos cada mes. A este paso va a tardar años en pagarme, pero al menos está pagando. Me escribe mensajes cortos. Mamá, ahí está el depósito de este mes. Espero que estés bien. Yo no respondo. Todavía no. Paola desapareció. Supe por una amiga que trabaja en el sector salud que efectivamente Cofepris abrió una investigación. Perdió su trabajo en la farmacéutica. Parece que se fue a Monterrey con su familia. Gerardo no fue con ella. Ese matrimonio construido sobre mentiras y ambición se derrumbó en cuanto ya no había dinero que robar. Mi abogado, Rodrigo, se volvió mi amigo otra vez. Viene a tomar café los jueves. Platicamos de casos viejos, de la ciudad, de la vida. Él también está solo, viudo hace 5 años. No es romance, es compañía. Es recordar que todavía hay gente honesta en el mundo. Cambié mi testamento. Ya no le dejo nada a Gerardo. Mi casa va a ser donada a una fundación que ayuda a adultos mayores víctimas de abuso familiar. Que mi historia sirva para proteger a otros. A veces, en las noches, pienso en todo lo que pasó, en cómo estuve tan cerca de perderlo todo. Mi casa, mi dinero, mi libertad, mi mente. Me pregunto cuántas mujeres de mi edad están pasando por lo mismo ahora mismo. Cuántas están siendo drogadas en silencio, despojadas por sus propias familias, sin saber que tienen derechos, que pueden defenderse. Nos enseñaron a ser sumisas, a no hacer olas, a confiar ciegamente en la familia. Pero la familia no es quien comparte tu sangre. La familia es quien te respeta, te cuida, te valora. Y cuando eso se rompe, hay que tener el valor de defenderse, aunque duela, aunque te llamen loca, aunque te quedes sola. Porque estar sola con dignidad es mejor que estar acompañada en la traición. Aprendí que la vejez no es debilidad. Tengo 70 años y nunca he sido más fuerte. Tengo arrugas y canas, sí, pero también tengo experiencia, conocimiento y la claridad mental que da haber sobrevivido tantas batallas. Mi historia no es especial, es común, demasiado común. Pero la diferencia es que yo pude defenderme, porque tuve las herramientas. Mi carrera me enseñó a detectar fraudes, mis ahorros me dieron independencia, mis contactos me dieron apoyo legal. Pero ¿qué pasa con las mujeres que no tienen eso? Con las abuelitas del mercado que nunca trabajaron fuera de casa, que no tienen pensión, que dependen totalmente de sus hijos. ¿Quién las defiende a ellas? Por eso decidí hablar. Por eso cuento mi historia. Para que otras sepan que pueden decir no. Que pueden defenderse. Que la edad no es una sentencia de vulnerabilidad. Esta mañana me levanté temprano. Me preparé mi café, sin que nadie me juzgue por cómo me gusta. Regué mis plantas, sin que nadie me diga que son feas. Me senté en mi sala, en mi sillón favorito, en mi casa que es mía y solo mía, y me sentí en paz. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó. Mañana hay más. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público y cumple con las directrices de contenido familiar de YouTube.